Bien, buenas tardes. El Señor nos continúe bendiciendo en una manera muy especial hoy. Si Dios permite, vamos a comenzar una serie que hemos titulado Las Bienaventuranzas. Las Bienaventuranzas, que están en el principio del Sermón del Monte, predicado por Jesús. En este caso, en el día de hoy, con el favor de Dios, vamos a hablar de la primera de esas bienaventuranzas, que es los pobres en espíritu. Los pobres en espíritu. Así que bueno, vamos a orar, que Dios bendiga este tiempo de una manera gloriosa, y después de la alabanza vamos a pasar a escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te ruego, Señor amado, que en esta tarde tú puedas hacer una obra muy especial, muy linda y muy gloriosa en los corazones. Te ruego, Señor Jesús, que tu palabra sea poderosa y sea como un martillo que quiebra la piedra, y que tú puedas, Señor, alumbrar los corazones de todos aquellos que aún no te conocen. Te ruego, Dios, que tu nombre, Jesús, sea muy levantado en alto entre nosotros, y que la misma gloria esté presente aquí. En el nombre de Jesucristo. Amén. Quedamos, seremos arrebatados juntamente con Él.
Vino, 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 vino,
Aleluya, Jesús.
Rey resucitó, su gloria nos dejó y pronto volverá. El Rey resucitó, su gloria nos dejó y pronto volverá. Bien, mis hermanos, como les estaba diciendo, vamos a comenzar con el favor de Dios una serie que le hemos titulado Las Bienaventuranzas. Las Bienaventuranzas. Vamos a buscar en la Biblia, meditar ahí Mateo capítulo 5, versículos del 1 al 3. Y dice la palabra de Dios: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Después de 400 años de silencio, Dios volvió a hablarle al pueblo de Israel, y lo hizo por medio de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista era el precursor del Mesías. Tenía como misión preparar un pueblo bien dispuesto para Jesús, preparar el camino para que Jesús
pudiera hacer su entrada a aquel pueblo. Y cuando Jesús aparece con su ministerio público, Juan el Bautista mengua y las multitudes comienzan a seguir a Cristo. Ya no seguían a Juan, ahora seguían a Jesús. Cuando Cristo hace su entrada en aquel pueblo de Israel, ellos estaban atravesando una circunstancia muy difícil, muy difícil. Y es que tenían el yugo del imperio romano sobre ellos. Eran esclavos de los romanos. Y ciertamente los judíos odiaban a los romanos. Y los judíos querían ser libres de aquel imperio terrible de los romanos. Y ellos tenían una creencia. Ellos pensaban que cuando su Mesías apareciera, el Mesías los iba a libertar a ellos del yugo de esclavitud del imperio romano. Ellos pensaban que el Mesías era un gran estratega militar y que los iba a liberar de alguna manera de la esclavitud del yugo del imperio romano. Y no solo eso, sino que iba a restaurar el reino a Israel, de tal manera que Israel se iba a convertir en la nación más poderosa de la tierra, inclusive más poderosa que Roma. Eso era lo que ellos pensaban. Y estaban pensando que una vez que el Mesías llegara, ese reino de Israel iba a ser tan poderoso que nunca más iba a descender de esa posición, sino que iba a ser la cabeza de las naciones. Eso es lo que pensaban los judíos. Y por otra parte, la escena religiosa de Israel estaba siendo dominada por los fariseos. Los fariseos que eran muy celosos de las prácticas de sus padres y de los ancianos, a los cuales Jesús calificó como hipócritas. Y en medio de ese contexto, las multitudes siguen a Jesús y Él decide sentarse para enseñar. Y cuando Jesús abre su boca para enseñarle, lo hace por medio de este sermón, el sermón del monte, el sermón más extenso que Jesús predicó jamás. Y en este sermón Jesucristo habló de su reino, y habló de la naturaleza de su reino, y habló de las leyes o principios que regían su reino, y habló de todos los que podían tener acceso a su reino, pero también dijo todos los que iban a ser excluidos de su reino, que no podían entrar en él. Por supuesto, Jesucristo no habló en ese sermón nada acerca de una estrategia militar para ser libres del imperio romano. Jesucristo habló de su reino y habló de leyes espirituales. Y como él mismo dijo en Juan capítulo 18, verso 36, él le dijo a Pilato, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino, dijo Jesús, no es de aquí. No es de aquí. ¿Se imaginan ustedes, hermanos, con todos estos judíos esperando a un Mesías guerrero que los libertara del yugo romano? Y se imaginan que la primera palabra que Jesús le dirige a esta multitud fue: bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Se imaginan ustedes cómo cayeron aquellas palabras en aquella multitud? Y no solamente eso, sino que Jesús dijo: bienaventurados los que lloran. Y dijo: bienaventurados los mansos. Y dijo: bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia. Les puedo asegurar que aquel día Jesucristo se ganó muchos enemigos. Muchos enemigos. Porque no era eso lo que ellos esperaban. Pero también les puedo asegurar que ese día muchos corazones sedientos de la verdad de Dios
abrazaron esa verdad de Jesucristo, la atesoraron en su corazón y aún dieron sus vidas por esa verdad de Jesucristo. Hermanos y amigos, toda la felicidad humana se encuentra en las bienaventuranzas reveladas por Jesucristo en el Sermón del Monte. Permítanme repetir eso. Toda la felicidad humana se encuentra en esas bienaventuranzas que Jesucristo reveló en ese Sermón del Monte. Hoy vamos a ver la primera de aquellas bienaventuranzas que Jesucristo predicó. Mateo capítulo 5, verso 3, Jesucristo dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y qué significa la palabra bienaventurados? Esa palabra bienaventurados significa que es alguien afortunado, es alguien que es dichoso, es alguien que es feliz, es alguien que es feliz, es alguien que goza de la felicidad plena que le ha concedido Dios. Ese es un bienaventurado, alguien que es feliz porque Dios le ha concedido ser feliz. Jesucristo nos brinda aquí en esta bienaventuranza su concepto de la felicidad. Y vamos a verlo. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados o felices los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados o felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados o felices los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados o felices los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa, dice Jesús, os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Este es el concepto de felicidad de Jesucristo. Pero como ustedes pueden ver, este concepto de felicidad de Jesús no tiene nada que ver con el concepto de felicidad de este mundo. Para los mundanos, la felicidad no está en llorar y en ser mansos. Para los mundanos, la felicidad está en acumular bienes de este mundo, en tener riqueza y en tener salud sobre todo. Riquezas y salud, ahí está la fuente de la felicidad de los mundanos. Para los de este mundo, la felicidad está en ser fuerte, dueño de sí mismo, en no depender de nadie, solo de su esfuerzo. Está en demostrarles a todos sus capacidades, sus habilidades, en demostrarle a todos que en sus fuerzas y con sus fuerzas ellos son capaces de salir adelante. Ahí está el concepto de felicidad de este mundo, que no tiene nada que ver con el concepto que dio Jesús. Para que ustedes tengan una idea de cómo piensa este mundo acerca del éxito y acerca de la felicidad, porque el éxito, según ellos, los lleva a la felicidad. Vean ustedes un consejo que encontré, que se le da a todo aquel vendedor que quiere ser exitoso en este mundo. Y miren el consejo que ellos le dan. Y abro comillas para decir la cita. Nuestros clientes, dicen ellos, compran la seguridad y confianza que le transmitimos. Por tanto, nuestra autoestima tiene que estar alta, ya que si no confiamos en nosotros mismos,
nadie lo hará. Debemos estar cargados de pensamientos positivos. Somos un imán y atraemos lo que pensamos. Debemos mejorar nuestro autoconcepto. Cada vez debemos percibirnos mucho mejor, siendo cada vez más retador. Si mantenemos esta actitud retadora con nosotros mismos, nuestro nivel de autoestima aumentará y los éxitos alcanzados serán cada vez más altos. Ese es el consejo que se le da a los vendedores en el mundo para que sean exitosos y para que sean felices al final. En otras palabras, el éxito o la felicidad para ellos está en la autoexaltación del yo. Tienen que estar siempre arriba y demostrarle a la gente que son felices, que son positivos, que son exitosos, para atraer a la gente, dicen ellos. La felicidad consiste, según ellos, en la más alta dosis de orgullo personal. Para los mundanos, en su concepto de felicidad, no cabe Dios. No cabe Dios. Y mucho menos un pensamiento como el de Jesús: bienaventurados los pobres en espíritu. Ellos no pueden pensar en eso. No cabe en su cabeza. Mientras que en el mundo puedes hacer lo que sea con tal de salir adelante y conseguir el éxito y la felicidad, como por ejemplo mentir. Ahí se vale todo. Se vale todo. Mentir. El asunto es que seas feliz, dice. Se vale destruir a otro para poder subir tú. Se vale aún vender su cuerpo. El objetivo de ellos es ser exitosos, a como dé lugar, y al final obtener la felicidad, dicen ellos. En cambio, en el reino de Dios, Jesús nos dice que la felicidad está en ser misericordioso. Dice Jesús que la felicidad está en tener un corazón limpio, en ser mansos, en alegrarse cuando otros te calumnian y hablen mal de ti. Eso dice Jesús. Evidentemente, los mundanos y los hijos de Dios van en direcciones opuestas y encontradas. Direcciones opuestas y encontradas. Es por eso que Jesucristo en Juan capítulo 15 nos dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Eso es lo normal. El mundo no tiene comunión con el cristiano. El mundo aborrece al cristiano. Es más, Jesús llegó a decir: los enemigos del hombre serán los de su casa. Aún los de tu casa que no son cristianos se van a levantar contra ti, porque tienen conceptos equivocados. Y dice la Escritura que según sea tu manera de pensar, así va a ser tu manera de vivir. Ellos no conciben que tú creas en Dios, y no conciben que tú vengas a este lugar y que tu felicidad está en Cristo. No lo conciben, hermano. Segunda de Corintios capítulo 6 nos dice la Escritura: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Es que no hay comunión, hermanos. No hay comunión. Hay conceptos muy equivocados. La felicidad de los mundanos es hacer lo que ellos quieren, es satisfacer sus deseos. Pero la felicidad del pobre de espíritu es hacer lo que Cristo quiere. La felicidad del pobre de espíritu es ser guiado por el Espíritu de Dios y no por sus deseos. No por sus deseos. Mi querido amigo, la felicidad no es ser rico. No, no está ahí. Jesús lo dijo, que dice que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. No está la felicidad allí en ser rico. Si la felicidad estuviera allí, entonces ¿por qué ellos se suicidan?
¿Y por qué recurren a las drogas? ¿Y por qué tienen crisis depresivas? Es que la felicidad no está allí. La felicidad está en volver a los brazos de nuestro Padre Celestial. La felicidad del hombre está en volver a su Creador. Cuando el hombre vuelve a su Creador, tiene paz. Mientras no regrese a los brazos de su Creador, no tiene paz, no tiene descanso su alma. Pero cuando el hombre se vuelve a Dios, entonces su conciencia está tranquila. Tiene una conciencia limpia, y al tener una conciencia limpia es feliz. Cuando el hombre se vuelve a Dios, una de las cosas que hace es restituir a todo aquel que agravió, a todo aquel que dañó en el pasado. Y cuando hace eso, entonces puede dormir tranquilo, puede dormir en paz y puede ser feliz. Toda la felicidad humana se encuentra en estas bienaventuranzas que Jesucristo reveló en el Sermón del Monte. Vamos a ver la primera de esas bienaventuranzas. Mateo capítulo 5, verso 3, donde dice: bienaventurados los pobres en espíritu, dice Jesús, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quién es un pobre en espíritu? Vamos a definir eso. ¿Quién es un pobre en espíritu? Para poder entender eso, vamos a definir primero quién es un pobre. ¿Quién es un pobre? Un pobre es aquel que tiene carencias. Es alguien que carece de las cosas. Es alguien que tiene limitaciones. Ese es un pobre. Ahora, hay pobres y pobres. Hay pobres que tienen única y exclusivamente para el diario vivir, para suplir sus necesidades diarias, pero no tienen más allá. Pero hay pobres que ni siquiera tienen para suplir su necesidad diaria. Hay pobres que no tienen nada. Hay gente que está en la extrema pobreza, que no tienen absolutamente nada y no tienen la manera de salir de esa condición. Ellos no pueden salir por sí mismos, no pueden salir de esa condición. Les falta todo, pero no tienen cómo salir de ahí. Déjeme decirle que ese tipo de pobreza es la que se refiere Cristo cuando dice: bienaventurados los pobres en espíritu. A ese tipo de pobreza se está refiriendo Jesús. La Biblia nos enseña claramente que la misma palabra que se usó aquí en Mateo 5.3 para pobres, la misma palabra también se usó en Lucas capítulo 16 versículo 20, donde se nos describe a Lázaro, un mendigo que estaba echado a la puerta de un hombre rico con muchas llagas y que los perros lamían sus llagas. La palabra mendigo es la misma palabra que usa Jesús en Mateo 5.3 para decir pobres en espíritu. En otras palabras, Jesucristo dice: bienaventurados los mendigos en espíritu. En espíritu. Es un mendigo, es alguien que no tiene nada y que no tiene la manera de salir de esa condición por sí mismo. Necesita ayuda. Si no, no puede salir de ahí. Entonces, así son los pobres en espíritu. Son personas que cuando Dios los alumbra y le muestra su verdadera condición, entonces ellos entienden que son miserables, entienden que son mendigos delante de la santidad de Dios. Y son tan pobres espiritualmente hablando que a menos que el Señor Jesucristo haga algo con ellos, jamás van a salir de esa condición. A eso es a lo que se refiere Jesús. Cuando el Espíritu de Dios viene y lo trata en su corazón y él entiende su verdadera condición, se da cuenta que es un miserable, se da cuenta que es como ese mendigo Lázaro que estaba allí echado a la puerta de ese rico y que él no puede salir de esa condición a menos que Jesucristo venga y lo salve. Están tan corrompidos
están tan echados a perder espiritualmente hablando delante de Dios, que son como aquel mendigo. Ese mendigo Lázaro es una ilustración clarísima de lo que es un pobre en espíritu. Alguien que está tan corrompido, alguien que está tan terriblemente mal, hundido en su pecado, que no tiene manera de salir de ahí a menos que Jesucristo lo saque de esa condición. Saulo de Tarso entendió muy bien esta verdad que les estoy compartiendo. Romanos capítulo 7, verso 24, él dijo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él lo entendió, hermano. Él lo entendió. Cuando fue alumbrado por Jesús, él dijo: miserable de mí. Entendió que era un miserable. Y dijo: ¿quién me puede librar? ¿Por qué? Porque él no podía salir por sí solo de esa condición. Lo triste del asunto es que Dios dice que esa miseria humana es la verdadera condición de todos los seres humanos. De todos. Delante de Dios, todos los seres humanos están en esa condición. Y dice el Señor en su palabra: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la condición del hombre. Pero lo triste es, hermanos, que hay mucha gente que no se ven a sí mismos como Dios los ve. No se ven a sí mismos como Dios los ve. Ellos se ven de una manera diferente. Ellos se ven como aquellos cristianos falsos de la iglesia de la Odisea en Apocalipsis 3:17. ¿Cómo es que se ven ellos? Miren, dice: porque tú dices, esa es tu manera de ver las cosas, esa es tu manera de pensar, así es como tú crees que eres, porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes, ahí está, no sabes qué, no sabes tu verdadera condición. Tú crees una cosa, pero la realidad es otra. Tú crees que tú eres rico, tú crees que no te hace falta nada, pero dice Jesús: pero tú no sabes realmente la verdadera condición tuya. ¿Y cuál es esa condición tuya? Dice: no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esa es la condición tuya. La diferencia entre un pobre en espíritu y el resto de la gente es que el resto de la gente cree que son buenos. La gente cree que ellos son buenos y que se merecen el cielo. Pero ¿sabe qué? Jesucristo dijo: bueno, hay uno solo, Dios. Vean. Gloria a Jesús. Ay, qué bueno. Qué bien. Gloria a Dios. Qué pena llegar tarde. No, tranquilo. Llegaron. Gloria a Dios. Llegaron, qué bueno. Entonces, la gente piensa una cosa de ellos que realmente no es. ¿Verdad? Dios dice: todos son pecadores, todos han pecado, todos están destituidos de la gloria de Dios, todos están enfermos, no hay ni uno bueno. Pero la gente no se ve así. La gente no se ve como Dios los ve. La gente se ve diferente. La gente piensa de ellos. ¿Qué piensa? Dice: porque tú dices, dice Jesús, tú dices, eso es lo que tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, inclusive ni de Dios. ¿Ah? Y no sabes, dice Jesús, no sabes, no conoces, no entiendes cuál es tu condición real delante de Dios. ¿Y cuál es esa condición? Dice: y no sabes que tú no eres rico, no, tú eres un desventurado, tú eres un miserable, tú eres pobre, ciego y desnudo. Es increíble, pero la gente se ve a sí mismo como bueno. Ellos se ven que son buenos. Ellos se ven que se merecen el cielo.
Pero los pobres en espíritu que decía Jesús, no, los pobres en espíritu saben su condición. Los pobres en espíritu que dice Jesús, ellos saben que son desventurados, que son miserables, que son pobres, que son ciegos y que son desnudos. Por eso dice Jesucristo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La diferencia entre los pobres en espíritu y el resto de los hombres es que mientras la gente se cree que son buenos, los pobres en espíritu no. Los pobres en espíritu dicen, no, yo sé mi condición. Dios los alumbró. Y cuando Dios le alumbró el corazón, se dieron cuenta que eran una miseria humana. Se dieron cuenta que eran malos. Se dieron cuenta que eran perversos. Se dieron cuenta que eran desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Esa es la realidad. El pobre en espíritu sabe algo. Sabe que si Jesús no lo ayuda, que si Jesús no lo salva, jamás va a salir de esa condición de miseria humana. Jamás. A los pobres en espíritu le sucede lo que dijo el salmista en el Salmo 113, versículos 7 y 8. Mira, dice, Él, ¿quién es Él? Dios. Dios levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar. Grábese la palabrita esa, muladar. Él, Dios, Él levanta del polvo al pobre y a los menesterosos alza del muladar. ¿Para qué? Dice, para hacerlos sentar con los príncipes de su pueblo. ¿Qué hace Dios, hermano? Dios agarra a esta gente que estaban en el muladar, a esta gente que cuando Dios los alumbró se dieron cuenta que eran perversos, que eran malos, que eran sucios, que eran pecadores, pero que clamaron a Él porque entendieron esa verdad. ¿Y qué hizo Dios? Los sacó de allí del muladar. ¿Qué Dios más grande tenemos? ¿Qué Dios tan misericordioso tenemos? Que es capaz de meter su mano en el fango para sacarnos del fango. ¿Y qué hace Dios? Los saca del muladar y los pone entonces con los príncipes de su pueblo. En otras palabras, de esa condición, ahora Dios te hace un príncipe entre su pueblo. Dios te saca de las tinieblas y te lleva al reino de su amado Hijo Jesucristo. Ese es el Dios nuestro. Pero quiero que te fijes en la palabra muladar. ¿Qué significa? Porque es muy fuerte. Tenemos que entender lo que Dios ha querido decir con todo esto. Es importante. A veces le pasamos por encima y no entendemos qué quiere decir Dios. Y es importante que entendamos de dónde Dios nos sacó. ¿Qué significa muladar? Muladar significa lugar donde se acumula el estiércol. Lugar muy sucio donde se acumula basura o cosas inservibles. En otras palabras, cuando Dios trata con los pobres en espíritu, Dios le hace entender algo. ¿Sabe lo que le hace entender Dios? Le hace entender Dios a esta gente, le hace entender que su vida ha sido un estiércol, que su vida ha sido una basura, que su vida ha sido algo inservible. Cuando Dios le muestra la majestad de Cristo, cuando ellos se comparan con la santidad de Cristo, no con el vecino de al lado, no. Cuando ellos se comparan con la santidad y majestad de Jesús, se dan cuenta que toda su vida ha sido una basura, que toda su vida ha sido un estiércol, que han sido inservibles. Y a menos que Jesucristo ponga su mano, vivirán en esa condición para siempre, porque no tienen la manera de salir de ahí. No hay manera. El problema es que la gente no ha tenido un encuentro con Dios. El problema es que la gente no se ha encontrado cara a cara con la gloria de Dios. Por eso se ven que son buenos. Ellos dicen, sí, tenemos algunas cosas malas, pero somos buenos. Aquel sí es malo, pero yo soy bueno. No, Jesucristo dijo, bueno, hay uno solo, Dios. Solo Dios. Pero el día que la gente tenga un encuentro con la gloria de Dios, ese día se van a dar cuenta que vivían en el muladar, que eran inservibles.
que navegaban en el estiércol, que eran basura. Isaías, aquel gran profeta, tuvo un encuentro con la gloria de Dios. Y vamos a ver qué pasó cuando él tuvo el encuentro con la gloria de Dios. Isaías capítulo 6 dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, y cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ese es Isaías cuando vio a Dios. ¿Cómo reaccionó este hombre cuando vio a Dios? Dice: entonces dijo: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Cuando la gente tiene un encuentro con la gloria de Dios, la gente sabe: Dios no me ha matado porque ha tenido misericordia de mí. Cuando la gente se encuentra cara a cara con Dios, se da cuenta que a no ser por la misericordia de Dios, ya hubiera caído muerto hace mucho tiempo atrás. Porque ha pecado mucho contra Dios, porque ha blasfemado mucho contra Dios, porque ha hecho lo malo. Pero ese día es que se dan cuenta de su verdadera condición. Como Cristo le dijo a aquella gente: y no sabes, tú dices yo soy rico, pero tú no sabes. Tú eres un desventurado, tú eres un miserable, tú eres ciego. Cuando la gente se encuentra con la gloria de Dios, cuando Dios le alumbra el corazón, cuando Dios le deja ver la verdadera realidad de su vida, de todo lo que hay aquí dentro del corazón, cuando Dios le deja ver la película de su vida, todas las mentiras que ha dicho, todas las cosas malas que ha dicho, todas las blasfemias que ha dicho, entonces dice: ¡ay de mí, que soy un hombre muerto! ¡Ay de mí! Porque siendo un hombre inmundo de labios, entonces que el hombre reconoce su pecado. Entonces que el hombre reconoce su pecado. Al apóstol Pedro le pasó lo mismo. Lucas capítulo 5, él tuvo un encuentro con la misma gloria de Jesucristo. Y veamos la reacción de este hombre. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, ¿qué es lo que vio? Vio la gloria de Jesús, vio la manifestación de la gloria, vio un milagro tremendo. Dice: viendo esto, Simón cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Cuando el hombre tiene un encuentro con la gloria de Dios, sucede esto. Sucede que dice: Señor, apártate de mí. Es decir, no te merezco, Señor, no merezco nada de ti, porque soy un pecador.
Pero mientras no tenga el encuentro, el hombre piensa que es bueno. El hombre piensa que merece Dios. El hombre piensa que merece la entrada al cielo, porque ha hecho 2 o 3 cositas buenas por aquí y por allá. Él piensa que es bueno, pero bueno, hay uno solo, dijo Cristo, y es Dios. Y es Dios. Lucas 13, del 1 al 5 dice la palabra: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no, no. Mira lo que dice Jesús: os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no. Miren lo que dice Jesús: os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. La gente es muy dada a juzgar a los demás. La gente dice: aquel sí es malo porque mira lo que le pasó. Pero no, espera un momento. Mírate a ti. Mírate a ti. No te detengas a mirar a aquello. Mírate a ti, porque Jesucristo está diciendo: no, si no te arrepientes, tú también vas a perecer. Tú también. Pero la gente dice: no, yo tengo algunas cositas ahí, por aquí, por allá, pero yo soy bueno. Yo soy bueno. No, no. Jesús dice: si no te arrepientes, también tú vas a perecer. El pobre en espíritu constantemente acude a Dios, rogándole, suplicándole como un mendigo. Fíjese bien. El pobre en espíritu, cuando acude a Dios para hablar con Dios, ¿cómo lo hace? Lo hace rogándole, lo hace suplicándole a Dios como un mendigo que espera recibir alguna migaja de Dios. Alguna migaja de Dios. Y cuando recibe algo de Dios, lo agradece con toda la vida. ¿Sabe por qué? Porque él reconoce que lo único que merece es la condenación eterna. No merece nada de Dios. Lo que merece es la condenación eterna por sus pecados, por sus maldades. Por eso el pobre en espíritu, cuando habla con Dios, ruega a Dios, suplica a Dios, como en calidad de mendigo, esperando que sea una migaja de Dios. Y cuando Dios le concede algo, lo agradece con toda su alma, porque él no merecía eso. Merecía la condenación, pero no eso. Mira lo que dice Proverbio 18, 23. El pobre habla con ruegos. El pobre habla con ruegos, mas el rico responde durezas. Qué triste, hermano, y qué diferencia, porque yo he visto algunos que se llaman cristianos por ahí, y son muchos, la verdad. Es lo triste del asunto, que ellos cuando hablan con Dios, ellos le demandan a Dios. Le demandan a Dios, como si estuvieran ordenando. Yo decreto, y decretan y todo, y yo profetizo. Y hablan con soberbia, hablan como estos ricos, con dureza. Pero no hablan como el pobre, rogándole a Dios. No, no, ellos le mandan a Dios, mandan a Dios, increíble. Los que hacen estas cosas son gente que no conocen a Dios. Y como ellos no conocen a Dios, pues entonces ignoran que realmente ellos son unos pobres y unos miserables, pero se cree que son ricos. Y algunos de ellos dicen: no, es que tenemos derechos legales. Esa gente no conoce a Dios. Esa gente no sabe que Jesucristo dijo: tú eres un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego y un desnudo. Eso es lo que tú eres. El pobre en espíritu conoce su condición. Por eso cuando habla con Dios, lo hace rogando a Dios, lo hace suplicando a Dios.
aquel aquel mendigo llamado Lázaro, lleno de llagas, que estaba echado a la puerta de aquel hombre rico, ese mendigo no le reclamaba nada al rico. No podía reclamar, no tenía autoridad con qué hacer. Tenía que esperar a ver si el rico le daba una migaja. Bueno, el pobre en espíritu hace lo mismo con Dios. No puede demandarle a Dios. No puede exigirle nada a Dios. Dios es soberano. Dios hace lo que Él quiere, cuando Él quiere. Es así. El pobre en espíritu sabe que si tiene algo, si logra algo, y si algo es única y exclusivamente por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Pero no por sus habilidades, no por sus fuerzas. Porque sabe que él era un mendigo. Sabe que él vivía en el muladar. El pobre en espíritu sabe que era un basura, que era un don nadie, que no era nada. Y que si algo es ahora, lo es por la gracia de Dios. Es por eso que el apóstol Pablo dijo: por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios soy lo que soy. El pobre en espíritu sabe que si la mano de Dios lo suelta, oiga bien esto, el pobre en espíritu sabe que si la mano de Dios lo soltara, él volvería al muladar de donde Dios lo sacó. Y le voy a decir algo, y no solo que vuelve al muladar, sino que se hundiría 7 veces más profundo en el estiércol de su pecado. Porque Cristo dijo en Lucas 11:26, entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Cuando la mano de Dios te suelta, entonces te hundes en el muladar, te hundes en el estiércol de tu pecado 7 veces más profundo. El estado final es peor. El apóstol Pedro dijo algo tremendo en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 22. Él dijo: pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Eso es lo que hace el pecador cuando se sale de la mano de Dios, cuando procura soltarse de la mano de Dios. Vuelve al fanguero, vuelve a ensuciarse otra vez en su pecado. Eso hace. Es por eso que el pobre en espíritu sabe que necesita a Jesús todo el tiempo. El pobre en espíritu sabe que depende de Jesús para todo. El pobre en espíritu sabe que si algo bueno puede hacer, es únicamente por la gracia del Señor. Nada más. No puedo vivir sin Jesús. Dependo de Jesús, no de mí, no de mi fuerza, no de mi inteligencia, sino de Él. Eso lo reconoce el pobre en espíritu. El que no es pobre en espíritu dice: es mi fuerza, es mi gloria lo que me trajo aquí. Es que yo soy inteligente, es que yo soy el mejor. Ese, dice Jesús, es un desventurado, es un miserable, es un pobre, es un ciego y es un desnudo. Esa es la realidad. ¿Cuál es la actitud de un pobre en espíritu? Mateo capítulo 15, verso 21. ¿Cuál es la actitud del corazón de un pobre en espíritu? Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose, sus discípulos le rogaron diciendo: despídala, pues da voces tras nosotros.
Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, y me lo deja un momentito por favor: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Cómo le dijo Jesús a aquella mujer? Eres un perrillo. ¿Cómo le dijo Jesús? Eres una perra. Los perros en aquella época, en aquel contexto de Israel, no como ahora son animales domésticos y son lindos y Ernesto le corta las uñas y le corta otras cosas y lo tiene en su casa y tremendo y aquello es tremendo. No. Pero en esa época, hermano, los perros eran animales inmundos. Andaban en la calle, andaban sucios, comían de la basura, del estiércol. La gente los rechazaba, los odiaba, eran un asco. Y Jesús le está diciendo a esta mujer: eso eres tú. No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a una persona como tú, a una gente miserable como tú, a una gente tan sucia como tú. ¿Y cuál fue la reacción de esta mujer? Veamos el siguiente versículo. Y ella dijo: sí, Señor. En otras palabras, sí, Señor, tú tienes razón. Lo que tú dices es verdad. Yo soy así. He sido sucia, he sido pecadora, he sido lo más bajo, he sido algo vil, he sido horrible. He sido horrible. Sí, Señor, tú tienes razón. Es verdad, Señor. Esta mujer se humilló. Esta mujer fue humilde. ¿Cuál es la actitud de los pobres en espíritu? Es esta. Es reconocer la verdad. ¿Tú crees que Jesús lo estaba ofendiendo? No. Jesús estaba diciendo la mera verdad. Y esta mujer fue tan humilde que dijo: sí, Señor, es verdad. Lo que tú dices es verdad. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¿Qué actitud de esta mujer? Sabía que no merecía nada. Ella le rogó a Jesús y se conformaban que sea como una migaja que Jesús podía darle. Entonces, respondiendo, Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Quiero concluir este sermón. Dice el Señor Jesucristo que los pobres en espíritu son bienaventurados. Y ustedes saben que bienaventurados significa dichosos, felices. Jesús dice que los pobres en espíritu son felices. ¿Por qué? ¿Por qué son felices? Hay dos argumentos principales que quiero darle. El primero de ellos: porque ellos, los pobres en espíritu, saben que son unos miserables. Saben que por ellos mismos no pueden salir de su miseria humana. No tienen manera de salir de ahí. Y saben que solo Cristo los puede librar. Pero ¿dónde está la dicha en todo esto? ¿Dónde está la felicidad? La felicidad está en que estos pobres en espíritu claman a Jesús y son oídos por Jesús, y Jesús responde al clamor de ellos dándoles su misericordia. Ahí está la felicidad. No todo el mundo puede decir: Dios me oyó y me respondió. No, pero los pobres en espíritu, Jesús los escucha y Jesús les da su misericordia. Ahí está la dicha, ahí está la felicidad, en que estos hombres y mujeres se humillan delante de Dios. Porque dice la Biblia: a un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Solo los pobres en espíritu tienen un corazón así humillado. Jesús le dijo: eres una perrilla. Y ella dijo: sí, Señor, así es.
Y esta gente tiene la dicha de que Jesús los escuche y Jesús les responda. Y lo segundo, ¿por qué son dichosos? ¿Por qué son felices? Es porque Cristo dijo, porque de ellos es el reino de los cielos. Porque de ellos, de los pobres en espíritu, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quieres tú una bienaventuranza más grande que esa? ¿Quieres tú una felicidad más grande que esa? Que el cielo le pertenece a esta gente. No hay dicha más grande que esa. Que el Salvador del mundo te diga, el cielo te pertenece. Te doy entrada al cielo, porque de ellos es el reino de los cielos. En el cielo, en el reino de Dios, no van a entrar los religiosos, hermanos. Yo me he encontrado con gente allá en el home. Hay una viejita que dice, yo soy católica. Diga, perfecto, no tenemos nada contra los católicos, pero los católicos no están al cielo. Ni los evangélicos tampoco, ni los pentecostales tampoco. No, ¿quiénes entran al cielo? Jesús lo dijo, los pobres en espíritu, los que reconocen su condición miserable delante de Dios, los que se humillan hasta el polvo de la tierra y dicen, sí Señor, yo soy un estiércol. Pero los arrogantes y los soberbios no entran al cielo. Los que dicen, no Jesús, pero ¿quién eres tú? Esa palabra es muy ofensiva para mí. Yo soy fulano de tal. Esos no van a ver el cielo ni de lejos. Ni de lejos, hermanos. Ni de lejos. ¿Ustedes creen que Jesús no pasó por el mismo proceso? ¿Ustedes creen que Jesús no fue humillado hasta lo sumo, hermano? Que fue despreciado, que fue desechado. Y si Jesús pasó por ese proceso, ¿quién eres tú para pensar que te mereces el cielo? ¿Quién eres tú? Allí los bien portados no van a entrar. La gente que tiene una apariencia que se portan bien, no. La gente que dice, no, yo moralmente soy una gente correcta, yo no mato, yo no robo. Esa gente no va a entrar al cielo. Esa gente se cree que son buenos por su moral. Y Jesús dijo, no, mi hijo, tú no sabes que tú eres un desventurado, tú no sabes que tú eres un miserable. No. Jesús dijo, de ellos es el reino de los cielos. De ellos. Hay mucha gente que se va a dar una sorpresa en el día final. Porque ellos piensan que porque fueron a la iglesia, porque hicieron una oración, porque simplemente porque se sentaban en una banca el domingo. No. A esa iglesia de Apocalipsis 3:17 de la Odisea, Jesús le dijo, ustedes son unos aventurados, miserables, pobres y ciegos. Era una iglesia que supuestamente tenía a Cristo, pero Cristo no estaba por todo aquello. Pero cuando el Espíritu te alumbra tu corazón y tienes un encuentro con la gloria de Dios, Él te va a revelar realmente quién eres tú. Y cuando Él te revele eso, no solamente tú vas a decir, no, yo soy un pobre en espíritu. No solamente vas a decir, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No, cuando Jesús te alumbre, tú vas a decir, yo soy el peor de todos los pecadores. Así dijo el apóstol Pablo, yo soy el peor de todos los pecadores. Toda la felicidad humana se encuentra en las bienaventuranzas reveladas por Jesús en el Sermón del Monte. Estos son los felices, los que Jesús los escucha y les responde, los que Jesús le da entrada en el reino de los cielos. Esos son los felices. ¿Quiere usted ser feliz? ¿Quiere usted ser dichoso? ¿Quiere usted ser un bienaventurado? Reconozca entonces lo que Dios dice en su palabra. Él dice que usted sin Dios es un miserable, que usted sin Dios vive en un muladar. Y reconozca que por mucho que usted se esfuerce, jamás saldrá de esa condición miserable. Jamás. Que solo hay uno que lo puede salvar a usted, y su nombre es Jesucristo de Nazaret. Jesucristo de Nazaret. Termino con una cita bíblica del Salmo 40.
¿Qué dice? Pacientemente esperé a Jehová. ¿Sabe por qué tengo que esperar? Porque no hay manera en que yo pueda entrar al cielo por mí mismo. No hay manera en que yo pueda salir de mi miseria a no ser que Él lo haga. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Qué Dios más grande tenemos, qué Dios más misericordioso tenemos, que cuando hay un corazón humillado clamando a Él, se inclina y lo oye. Y dice, ¿qué va a hacer Dios? Dice, y me hizo Él porque tú no puedes, Él porque tú no puedes, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, del fanguero en que estabas. Él te hace sacar de ahí. ¿Y qué hizo? Puso mis pies sobre peña, sobre una roca. ¿Y quién es esa roca? La Biblia dice que esa roca se llama Jesucristo, que es la roca inconmovible de los siglos. ¿Qué va a hacer Dios? Te saca del fanguero y te pone en Cristo. Alabado sea Dios. Y dice, y enderezó mis pasos. ¿Por qué los enderezó? Porque andaba torcido, porque no andaba por buen camino. Yo pensaba que estaba haciendo lo bueno, pero dice la Biblia, hay caminos que al hombre le parecen caminos de bien, pero su fin es de muerte. Hay un solo camino que te conduce al cielo, se llama Jesús. Y dice, y enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Cuando Dios hace esa obra, cuando Dios te salva, te saca de ahí, de la mugre en que tú estabas, te limpia y te pone en Cristo, entonces tienes una alabanza en tu corazón para Dios. Una alabanza y dice, Dios mío, gracias, Dios mío, gracias, me has librado, me has salvado, Jesús. Verán esto muchos, verán la obra de Dios en ti. Mucha gente va a decir, wow, esta persona era un desastre y ahora es una persona nueva. Eso es lo que dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y la gente lo ve, la gente lo nota. Si eras un borracho, ahora no tomas. Y la gente lo nota y dice, ¿pero qué le pasó a este? No es que le dijeron en la iglesia que no tomara, es que Dios hizo una obra en su corazón y ahora dice, no quiero porque eso me llevó al fanguero y Dios me sacó de ahí no regreso jamás. Y eran gente que traicionaban a su esposa y a su esposo y ahora son fieles. ¿Pero qué te pasó, muchacho? Mira a esa muchacha. No, yo tengo a mi esposa, yo no soy fiel a una. Verán esto mucho, se ve la obra, hermano, se ve. Pero si hay gente que va a las iglesias y todavía siguen pecando, Dios no ha hecho nada, están en el fanguero todavía. Aunque se llamen cristianos, no lo son. No lo son. Pero cuando Dios hace una obra, todo el mundo se da cuenta, todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo ve. Era una mujer amargadísima en la casa y ahora es una dulzura. Una paletera. Sonriente siempre. Yo tengo una cuñada allá en Cuba que yo tú le miraba la cara, era un limón todo el tiempo, hermano, todo el tiempo. Y hace 2 años fuimos allá y yo me quedé asombrado, sonriendo todo el tiempo, y la casa llena de personas y esto, y yo mirando porque estaba chequeando aquello, a ver, y feliz la mujer, feliz, sonriendo siempre. Y de Dios mío, lo que tú haces, Señor, increíble. Los hermanos lo bautizaron ya, gloria a Dios, porque Jesús la transformó. Verán esto mucho, se ve la obra, hermano. Una gente que se caía a golpes con todo el mundo en el barrio y aquello tremendo, y ahora tú lo ves paciente. Ahora tú ves que le pisan los callos ni brinca, hermano. Gloria a Dios. La gente dice, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? La obra de Dios. Él fue el que lo hizo, que te sacó del fondo, te sacó de ahí, enderezó tus pasos y puso un cántico nuevo aquí adentro. Es para Dios. Y la gente lo va a mirar. La gente lo mira. ¿Y qué va a hacer entonces? Dice, y temerán
Y va a decir, wow, parece que Dios es verdad. Parece que Dios es real. Porque yo recuerdo un amigo que yo tenía en Cuba, estudiamos juntos de la primaria hasta la universidad. Y un anciano de la iglesia le predicó el evangelio a él. Y él dijo, no, pero sí te puedo decir que Dios existe. Y el anciano que le estaba predicando dijo, ¿por qué tú dices que Dios existe? Dice, porque yo tengo un amigo que se llama Ramón. Dice, y ese yo lo conozco. Yo lo conocí de chiquitico. Y a ese lo cambiaron. A ese quitaron a uno y pusieron a otro. Hasta la manera de peinarse. Le cambiaron, lo cambiaron. Yo sé que Dios existe. Verán, la gente ve. ¿Tú crees que no se fijan? Sí se fijan. Sí se fijan. Cómo te vistes, cómo hablas, cómo te conduces, cómo reaccionas ante las presiones de la vida. Cuando Dios hace una obra, la hace. Es auténtica, es auténtica. ¿Y qué va a hacer la gente? Y confiarán en Jehová. La gente va a decir, yo quiero ese Dios que tú tienes. Yo lo quiero. Porque yo he visto que Dios te transformó. Yo he visto el cambio en ti. Yo lo he visto. Háblame de ese Dios. ¿Quién es ese Dios? Pero cuando eso no sucede, la gente te maldice. La gente dice, ¿para qué voy a la iglesia si fulano va y eso es peor que el diablo? Peor que el diablo. Todos los que están ahí son unos hipócritas todos. Qué triste, hermano, que por causa tuya el nombre de Jesús sea pisoteado. Qué triste. Por eso dice el salmista, pacientemente esperé a Jehová. Pero esperó como clamando, orando, porque luego dice, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Un clamor en desesperación. Dios mío, sácame de esta condición. Dios mío, líbrame. El único que lo puede hacer eres tú. Yo no puedo salir de aquí. Pero Jesucristo, tú sí puedes. Tú todo lo puedes, Señor. Haz la obra en mí. Cuando Jesús viene, mira el corazón. Él no mira la apariencia, lo de afuera. Él mira el corazón, hermano. Y si Él ve que tu corazón es real, que está humillado, entonces Él te saca de ahí. Esa obra nada más que la puede hacer Él. Pero una vez que te saque de ahí, no te salga de sus manos. Porque si te sale de sus manos, ¿sabes qué? Vas a volver ahí. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué eres tú? Tú eres un pobre en espíritu. Si Jesús te habla como aquella mujer que le dijo, tú eres un perrillo, ya tú sabes lo que significa eso. ¿Cómo tú reaccionarías? Hay gente que se ofende. Yo soy Don Bernardo. Yo soy. Tú no eres nada. Sin Dios somos una basura. Somos inservibles sin Dios. Y si hoy somos algo, no es por nosotros, es por la gracia de Dios. Es por la gracia de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos ayudas a entender que la felicidad verdadera no está en tener muchas cosas en este mundo. La felicidad verdadera está en ser un pobre en espíritu. Es en reconocer que sin ti somos un estiércol. Sin ti somos una basura. Sin ti somos menos que nada. Sin ti, Señor, estamos perdidos. Y en esa condición clamamos al único que nos puede librar de esa condición, que es nuestro Señor Jesucristo. Y qué lindo saber que tú nos escuchas, Señor. Que cuando nuestro corazón está humillado ahí delante de ti, tú nos escuchas. Que cuando nosotros entendemos que lo que tú dices es verdad, tú nos escuchas, Señor. Y qué lindo saber que tienes el poder para sacarnos de esa condición y para librarnos y hacernos sentar con los príncipes de tu pueblo, Señor.
Ayúdanos a entender esta verdad. Y ayúdanos, Señor, a saber que si algo somos ahora, no es por nosotros, no es por nuestra fuerza, no es por nuestra sabiduría, es por tu gracia, Señor. Es por tu gracia. Ayúdanos a estar siempre contigo. Y algunos aquí que todavía no han entendido su condición y que todavía no saben, Señor, lo que son delante de ti, te pido, Señor, que alumbres los ojos de su entendimiento, que alumbres su corazón para que sepan lo que son delante de ti y se puedan arrepentir a tiempo, Señor, para que tú los libres también y para que tú los salves. En el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces los jóvenes ya saben lo que deben